Les pido que abran sus Biblias, hermanos, en 1 Corintios 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Vamos a leer los primeros 5 versículos nada más. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, 1 al 5 nada más. Es un capítulo un poco largo, pero hoy lo vamos a empezar a estudiar. Solo vamos a ver los primeros 5 versículos en esta ocasión. 1 Corintios 14, 1 al 5. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Si ya lo tiene, lea conmigo, por favor. Dice así: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Padre amado, en esta tarde damos gracias por tu palabra. Queremos, Señor, con reverencia, acercarnos a ella siempre, Señor, y pedir tu dirección para que nos dirija, Señor, hacia la verdad este día una vez más, y juntos, Señor, podamos oírte con claridad. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Cuando utilizamos nuestros dones espirituales, somos bendecidos personalmente. Pero especialmente es la iglesia la que se edifica y es bendecida, porque todos los dones tienen ese solo propósito: edificar a la iglesia. Aunque en el desarrollo de administración de nuestros dones nosotros también somos edificados, Dios ha planeado que el mayor provecho lo obtenga la iglesia en su totalidad y no solamente el que pone en servicio sus dones. El tema de este día es más allá del provecho personal. Ya vimos en el capítulo 13 que la operatividad de los dones será siempre mucho mejor si estos se efectúan sobre la base del amor, como lo vimos ya en el capítulo que concluimos la semana pasada. Podemos ministrar por medio de cualquier forma o manera, dejando fuera el amor. Pero si el amor no es lo que nos mueve y nos impulsa al servicio por medio de los dones espirituales, entonces, pues no sirve de nada. Podrá tener incluso resultados, podremos tener algún objetivo que cumplir y alcanzarlo, pero sin el amor, que es clave en el servicio a Dios, hermanos, ninguna cosa que hagamos sirve. El amor es requisito indispensable. Solo es sobre esta plataforma del amor, hermanos, que el desarrollo de nuestros dones espirituales cumple con el objetivo de Dios. Si no es así, entonces solo sirve para el orgullo, la competitividad, la arrogancia o cualquier otro estorbo para un correcto servicio en el cuerpo del Señor, que es la iglesia de Cristo. Como he estado diciendo, Pablo va a tratar en este capítulo 14 acerca del correcto uso del don de lenguas. Don que para aquel entonces estaba en operación, porque el mensaje del Evangelio aún necesitaba ser confirmado a los inconversos como don de señal, que es este don, como otros. Especialmente era un don utilizado por Dios a través de algunos creyentes a la vida de los incrédulos. Así que Pablo vuelve a insistir en que ningún don debe ser practicado si no es a través del amor verdadero, que sirve de preventivo de actitudes y situaciones ajenas a la voluntad de Dios en la iglesia.
Dice entonces el verso 1 del capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, dice Pablo, pero sobre todo que profeticéis. Pablo manda aquí en este versículo número 1, hermanos, a los corintios a que no dejen el amor. Y esto debe ser, como fue en el tiempo de la iglesia de los corintios, ahora para nosotros como iglesia, en este tiempo actual, necesario e imprescindible. La ausencia de ese amor, hermano, nacido de Dios en el corazón de todos nosotros, tanto como fue requisito en la iglesia de los corintios en aquel tiempo, es tan necesario y tan vital. En aquel momento, cuando Pablo dirigió estas palabras a la iglesia de los corintios, la ausencia de este tipo de amor que vimos en el capítulo 13, que es el vehículo para el servicio a Dios, había creado un ambiente nocivo, peleonero, faccioso y ajeno por completo al agrado de Dios. La expresión que Pablo usa en el verso número 1, que es con la primera que comienza este nuevo capítulo, seguid, indica la disposición, oiga bien, de continuar o dar continuidad a algo muy importante, algo que es para nosotros valioso y de muchísimo interés. Pero también la expresión seguir indica o tiene la idea de seguir detrás de o correr detrás de algo que consideramos importante. Yo no sé si usted alguna vez ha corrido detrás de un microbús que ya es tarde y si se le va ese ya se le complicó. Esa es la idea. O cuando yo era niño jugaba fútbol y alguna vez se nos fue un balón en una coladera de esas que están en la orilla de la banqueta y tiene una cosa ancha así grandota y se va el balón. Corríamos atrás del balón porque ya se iba a ir ahí y nos tirábamos para alcanzar el balón y que no se nos fuera ahí. Se nos olvidaba a veces llevar cosas para tapar la coladera, para que si se iba por ahí el balón pues no se fuera, ¿no? Esa es la idea. Si el amor es la única vía por la cual cualquier don puede tener su verdadero sentido y traer bendición a la iglesia, entonces el mandato de Pablo, hermanos, es que vayamos detrás de ese amor, que correteemos ese amor, que sintamos un verdadero interés, hermanos, procurando hacer posible que sea ese amor la razón para que sirvamos, con la única finalidad de traer bendición a la iglesia del Señor. Entonces, Pablo pues enfoca este sentido desde un principio porque acaba de hablar acerca de lo importante que es el amor en el servicio en la obra de Dios. Y la funcionalidad de nuestros dones, hermanos, carentes de amor, como dijo Pablo al final en el capítulo 13, pues solo hace ruido y nada más. Y como dije hace un momento también, podrá alguno pensar, pastor, pero yo no sabía de esto y he hecho cosas y ha tenido buenos resultados. Sí, no dudo que muchas cosas se hagan y que puedan traer ciertos resultados, pero no dentro del concepto de lo que el amor, en este caso, puede dar a la iglesia como bendición. Porque cuando se hacen cosas sin amor, como dije también, y eso fue el conflicto de los corintios, trae orgullo, arrogancia, un sentido de deberían de aplaudirme porque si yo no hiciera las cosas, esto no se haría así. Eso es lo que trae la ausencia del amor. El verdadero amor, como ya vimos en el capítulo 13, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si le aplauden, bueno, y si no le aplauden, mejor, ¿verdad? Iba a decir, bueno, pero no, mejor. Si lo ponen en el cuadro de honor, porque es el miembro del año o del mes, o no lo ponen, eso no importa. Si nunca dicen es que el hermano hay que reconocerle y darle un diploma de buen servicio en la obra de Dios, no importa. No está buscando reconocimiento, no está buscando salir adelante de todos y notarse, porque lo que está haciendo es servir a Dios por amor. Y el resultado de su servicio va a bendecir. Y lo comparamos la semana pasada con los religiosos del tiempo de Jesús, ¿se acuerda? Ellos lo hacían todo para ser aplaudidos, reconocidos y para que la gente los notara. Pero el verdadero amor, hermanos, incluso sirve y muchas veces lo hace haciendo pasar por inadvertido al que hace las cosas.
está sirviendo al Señor finalmente, y es Él el que lo va a notar. Y eso nos debe motivar, hermanos, a servir de una forma distinta. Pablo agrega que también debemos, dice, procurar, dice, los dones espirituales, lo cual no quiere decir que cada uno deberíamos pedir aquellos dones que nos parezcan mejores o que pudieran en un momento dado ser espectaculares dentro del servicio en la obra de Dios, porque pues no se nota el que viene a limpiar el templo como el que predica o enseña o dirige un ministerio. Bueno, acabo de decir que el verdadero amor nacido de Dios pasa inadvertido al que sirve. No está buscando ser reconocido, simplemente sirve al Señor. No lo hace para las personas. Y Pablo decía, porque a Cristo el Señor servís. Si lo haces a la gente y la gente se beneficia, qué bueno, bendito sea Dios, pero está sirviendo al Señor. Entonces, cada uno debe pedir o querer aquellos dones o desear tener los dones con los que puede servir al Señor. Y no necesariamente tienen que ser estos espectaculares. Hemos aprendido que no podemos pedirlos además. Cuando Pablo dice acá, y procurad los dones espirituales, no está diciendo entonces, y contrariando lo que dijo en los capítulos anteriores. Lo que Pablo está hablando aquí es que la iglesia en conjunto, como tal, debería estar dispuesta al uso de sus dones para el desarrollo de ella misma, para que la iglesia crezca, adelante, se fortalezca y pueda hacer una obra que sirva al Señor, un cuerpo que sirva al Señor, no un cuerpo enfermo, no un cuerpo maniatado, no un cuerpo tirado, sino un cuerpo activo, un cuerpo servicial, trabajador. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice y procurad. Está hablando a la colectividad de la iglesia en general, al cuerpo como tal, no a los hermanos en lo individual diciéndoles pidan algún don, quizá Dios se arrepiente y les cambie el don que les dio, porque eso no va a suceder, eso no va a pasar jamás. Cuando dice entonces procurad, Pablo está haciendo un llamado a la iglesia en general a hacer uso de sus dones, otorgando el servicio a Dios, que debe ser la razón o una de las razones por las que venimos al templo y nos involucramos en las cosas, porque debemos y queremos sentirnos útiles para la gloria de Dios. Esto es lo que aquella iglesia corintia debió haber hecho en su momento y lo que la iglesia hoy también debemos hacer, procurar que en el uso de nuestros dones la iglesia de Cristo, porque no es nuestra iglesia, hermanos, sino es la iglesia del Señor, la iglesia sea bendecida, que el desarrollo de nuestros distintos dones y habilidades espirituales, esta iglesia del Señor sea bendecida. Yo creo que lo deseamos, ¿verdad? Lo anhelamos, lo queremos, y por eso es que preguntamos, oiga, ¿y yo en qué puedo servir o qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo involucrar? Porque entendemos las cosas y sabemos que no podemos seguir permaneciendo estáticos, sin hacer nada, porque no es la razón, y ya lo entendí, no es la razón por la que Dios me integró a su cuerpo. Soy miembro ahora, y un miembro tiene una función. ¿Qué es la función que yo tengo que realizar? No la sé, pero quiero saberlo porque deseo servir al Señor. Y ahora también Pablo dice algo que es muy importante acá. Si fue en aquel momento vital y trascendente el uso y aplicación del don de lenguas, sí lo fue, pero él declara que si bien el don de lenguas tenía su lugar exclusivamente en la proclamación del evangelio a los inconversos, la iglesia debía ser edificada también con el uso exclusivo de la profecía o la predicación de la verdad del evangelio. Por eso Pablo dice, pero sobre todo dice, que profeticéis. Deseo que la iglesia desarrolle sus dones, deseo que como cuerpo la iglesia sirva y se disponga a servir, cada quien obviamente en el lugar donde está dentro del cuerpo con los dones que le corresponde o que Dios otorgó a cada quien. Pero mi deseo, dice Pablo, es que todos pudieran llegar a profetizar. Y lo va a decir más adelante, de nuevo. El don de lenguas tenía en aquel entonces su lugar en la iglesia, porque no podemos negar que también Dios, hermanos, podía dar algún mensaje por medio de algún creyente a la iglesia, pero el don de lenguas fue otorgado a los apóstoles en primera instancia. Recordará usted Hechos capítulo 2, para la proclamación del evangelio. Cuando ellos hablaron en lenguas, fue para anunciarle a los que estaban en Jerusalén las verdades relacionadas al sacrificio de Cristo y a Él como el cumplimiento de la profecía. Pero en segunda instancia, hermanos, hubo también un uso interno en la iglesia con el don de lenguas. Dios enviaba mensajes a la iglesia, es cierto. Dios utilizaba a algunos creyentes en la iglesia para poder dar un mensaje en particular,
para edificarla, animarla, alentarla, exhortarla. Pero en el caso de la iglesia de los Corintios, como ya lo hemos visto, hermanos, habían degenerado en una práctica hueca que en muchos casos no era real, porque muchos de ellos solo balbuceaban y expresaban ruidos y sonidos que no tenían ningún sentido, lo cual también habían hecho muchos de ellos en sus ritos paganos, y lo dijimos en su momento, muchos de ellos habían salido del paganismo. Y en los templos paganos ellos, al adorar a sus dioses, hacían todo ese montón de ruidos, y eso pretendían ellos ser algo que agradaba a su Dios, y entonces ellos, igual que el resto, como que se dejaban llevar por una acción frenética, y empezaban a hacer ruidos y a hacer un montón de cosas y a gritar, y creían que eso agradaba a su Dios o a sus dioses. Y ahora, venidos a las cosas de Dios, en esos tiempos de adoración, se había entonces dado esa degeneración, ese desorden dentro de la iglesia. Pablo lo va a decir, ¿no? Hablando de orden. Dios no es Dios de desorden, Dios es Dios de orden. Entonces dentro de la iglesia debía haber orden, pero estos creyentes habían traído esas costumbres, y ahora en el culto empezaban a hacer ruidos, y Pablo dice: no, eso no es hablar lenguas, eso no es el don de lenguas. Se daba el tiempo del culto y la iglesia entraba en un desorden absoluto. Y lo que los creyentes hacían, entrando en ese desorden, no era algo agradable a Dios y estaba fuera de lugar. Bajo este panorama de lo que para aquel entonces era lo más importante, cuando en aquel contexto el don de lenguas, hermanos, era necesario porque el canon bíblico no había sido todavía conformado, situación que han cambiado para nosotros, bendito sea Dios. Tenemos, hermanos, la Biblia aquí, ¿verdad? Tenemos las escrituras ya conformadas por completo, 66 libros reconocidos como canónicos, es decir, inspirados por completo por Dios, revelados e inspirados por Dios. Tenemos la Biblia por completo hoy. El Espíritu de Dios reveló toda la verdad. El don de lenguas, por lo mismo, hoy ya no es necesario, porque lo que la iglesia necesita que se le enseñe, o el mensaje que necesita de Dios para el aliento, el ánimo, la exhortación, etcétera, lo recibimos de la Biblia. Aquí está. Y cuando venimos al estudio dominical y estudiamos un tema, estamos hoy concluyendo el tema de la salvación, la otra semana vamos a estudiar el tema de la seguridad de la salvación, y cuando concluyamos el tema de la seguridad de la salvación vamos a ver la libertad cristiana. No necesitamos revelación de Dios extrabíblica, ya Dios lo reveló y está aquí, y eso es suficiente para nosotros. Entonces ya no se necesita el don de lenguas para alentar, animar, exhortar a la iglesia, ya no, porque por medio de la enseñanza bíblica que los maestros de la escritura llevan a cabo en la iglesia, o bien por medio de la predicación de las escrituras, Dios cumple con esa función hoy. Y nos alienta, nos anima, nos exhorta, nos trae al camino de nuevo, nos revela la voluntad, su voluntad, Dios, solo a través de la palabra de Él. Yo creo, pues, a la luz de las escrituras, hermanos, que el don de lenguas ya no es necesario hoy en la iglesia, porque la función de exhortar, alentar, animar, corregir a la iglesia y llevarla por el camino de la voluntad de Dios se lleva a cabo por medio de la enseñanza y la predicación de las escrituras. A mí me parece que, siendo la razón fundamental y esencial, hermanos, a la luz de la Biblia, de acuerdo al propósito de Dios, hermanos, de que todos los dones espirituales, incluyendo, por supuesto, al de lenguas, fueran y sirvieran para edificación y bendición de la iglesia, se cumplen ahora específicamente por medio del estudio de la palabra de Dios. Ya no necesitamos que nadie venga aquí a hablar cosas raras para darnos nuevos mensajes de Dios o darnos mensaje de Dios, porque Dios lo hace ahora de manera clara a través de las escrituras. Además, hermanos, el problema de los corintios era, lo vamos a ver en un momento más, que estos que decían hablar en lenguas se beneficiaban ellos. Dice el verso 2 ahí, ¿verdad? Que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, y nadie le entiende. Entonces, si alguien se pone a hablar un montón de cosas aquí y nadie entiende,
Y se supone que el único que puede entender es Dios, y es que es un lenguaje, un idioma que tiene un significado, porque no es una cosa ahí sin sentido. Está hablando un lenguaje terrenal que en algún lugar se ha de hablar, pero aquí nadie lo conoce y Dios lo está oyendo. El sentido de esa comunicación de ese hombre, esa persona con Dios, sí está oyéndolo a Dios y está entendiéndolo a Dios, pero el problema es que ningún don es para que esa persona sea beneficiada independientemente del resto de la congregación. Es para que esa persona bendiga a la iglesia a través del desarrollo de ese don. Pero si esto no se está cumpliendo, entonces ese don ya no tiene ninguna trascendencia. Ninguna. Es como cuando un creyente nunca se involucra en las cosas de Dios, tiene dones espirituales, pero esos dones espirituales no le están trayendo beneficio a la iglesia, está siendo egoísta. Demasiado egoísta, diciendo a sí mismo: yo no sirvo, no hago, no me involucro y no me importa. Bueno, su parte no la va a hacer nadie más. Y podrá, gracias a Dios, Dios haber puesto a alguien más con el mismo don o los mismos dones, y esa otra persona servir y ser de bendición. Pero hubiera sido el doble si esa otra persona que no hace nada también hubiera puesto sus dones a servicio. No lo hizo. El otro fue bendecido y él no. Me parece que siendo este el propósito primordial de Dios, hermanos, es decir, edificar a la iglesia en general, al otorgar los dones, si alguno especialmente el don de lenguas no cumple con este propósito, entonces ya no es necesario en la iglesia. Sí lo fue en su momento, como lo fueron los demás dones espirituales, y aunque algunos en este caso no han desaparecido del todo, y lo dije en su momento, hermanos, cuando hablamos especialmente de los dones de señales como el de sanidad y milagros, estos no han desaparecido del todo. Ya no como dones en sí mismos, sino ahora a través de la fe, porque Jesús habló de la fe más que de hacer señales y milagros. Él dijo en varias ocasiones que si tuviésemos fe, y alguna vez dijo si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza. Él habló de fe, engrandeció la fe de una mujer que llegó a rogarle diciéndole que su hija estaba endemoniada, y él le dijo cosas que otro tal vez se hubiera desanimado. Le dijo: es que no me envió Dios sino a los perdidos de la casa de Israel. Mira, Dios no envió a darle el pan a los perrillos. Y la mujer insistió, y Jesús halagó la fe de esa mujer y le dijo: grande es tu fe. Alguna vez también fue a buscarlo un centurión romano y le dijo: Señor, mi siervo está gravemente atormentado. Y le dijo el Señor: voy a ir. Le dijo: no vayas. Yo creo en tu palabra, y si lo dices, mi hombre sanará. Yo tengo gente bajo mi autoridad, y le digo a uno: haz esto, y lo hace, y le digo a otro: ve allá, y va, y le digo a otro: ven, viene. Y el Señor le dijo: grande es tu fe. No he hallado tanta fe como la de este hombre en Israel, y ni era judío. El Señor halagó la fe, y es por la fe que las cosas se hacen. No dijo si tuvieseis el don de sanidad o el don de hacer milagros. Él dijo: si tuvieseis fe. Y cuando usted y yo oramos, hermanos, por una situación en particular, la que sea un problema de trabajo, sea un problema de matrimonio, sea un problema familiar con los hijos, sea un problema de salud, sea un problema económico, un problema, lo que sea, Dios dice que debe haber fe, porque el que duda no debe creer que recibirá cosa alguna del Señor. Y exigió fe para poder comunicarnos con Él. Cuando oramos y tenemos fe, debemos creer de todo corazón que lo que le pedimos a Dios lo vamos a recibir, porque si lo dudamos, la pregunta es: entonces, ¿para qué oramos? Si no creemos en el poder de Dios y dudamos de que Dios me vaya a responder, estamos perdiendo el tiempo. Cuando usted y yo oramos, debemos creer que al que le pedimos tiene el poder para hacer todas las cosas, y que puede hacer mucho más allá de lo que pedimos o somos capaces de comprender. Sin embargo, la decisión final respecto a lo que recibiremos depende de Dios. Nuestro trabajo, hermanos, es creer. Lo que Dios pide de nosotros como iglesia es: cree. Cuando me pides, cree. Lo que yo decida es cosa mía. Eso dice Dios. Es la soberanía de Dios. Pero yo debo creer que Dios me está oyendo, que Dios conoce mi corazón, que sabe la intención de mi corazón al pedirle cualquier cosa.
Si es la salvación de una persona, ¿usted cree que Dios no va a contestar? Claro que Dios quiere contestar. Obviamente no depende de Dios la salvación de la gente. Dios ya hizo lo que debe hacer. Pero usted y yo debemos creer con todo nuestro corazón que Dios va a obrar, si no a través suyo, a través de algo o a través de alguien fuera de usted, para que esa persona por la que usted está orando conozca de Dios. Dios no depende de mí. Dios tiene innumerables medios y personas para hacer que el mensaje de su amor llegue a esa persona. Y Dios, si algo quiere darnos, hermanos, es en este aspecto espiritual el respondernos con respecto a la salvación de la gente. Si alguien se ha alejado de Dios, si usted está orando por alguien que se ha alejado de Dios, crea con todo su corazón que Dios va a obrar, mayormente si es alguien que le ha conocido. Que Dios use los medios, use las maneras, las formas como Él quiera para que esa persona llegue, tal vez quebrada, hecha pedazos a los pies del Señor, pero venga de regreso a donde debe estar. Y debemos creerle a Dios y debemos pedirle a Dios con fe, no dudando nada. Entonces hay dones que siguen operando hoy a través de la fe, como es el de sanidades y milagros. Porque Dios, hermanos, no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Pero nos pide una fe real en el corazón. Y nos pide que esa fe debe ser, Él dice ahí, como del tamaño de un grano de mostaza. Lo que pide no es un tamaño específico, sino pide la existencia real de una fe verdadera en el corazón. Pablo pues enfatiza que toda la iglesia debía estar involucrada en el servicio a Dios por medio de los dones espirituales. Eso es lo que significa entonces la palabra procuren, procurad. Pero que ese servicio y funcionalidad de los dones debía hacerse sobre la base del amor, como ya lo ha dicho en el capítulo 13, ¿verdad? Acuérdate que si vas a hacer algo, no lo hagas sin amor, porque si haces algo sin amor, te va a llevar a sentirte orgulloso, a sentir que eres indispensable en la iglesia. Que si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Y si gracias a Dios lo haces tú, qué bueno, porque si no lo hicieras tú, no se haría tan bien como tú lo haces. No, sin el amor se dan muchas cosas erradas. Sin el amor se dan muchas cosas fuera del agrado de Dios. Con el amor, todo se hace perfectamente. Sea lo que hagamos, lo haremos de manera correcta. Verso 2. Pablo dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, dice Pablo, habla misterios. Obviamente no está hablando del don real de lenguas, porque cuando Pablo habla de lenguas, está hablando de idiomas, y no hay idioma en el mundo que no tenga su significado. Pero cuando Pablo habla en singular de lengua, se está refiriendo a la práctica idolátrica, ¿verdad?, pagana de los creyentes que antes adoraban a los dioses falsos, con un montón de ruidos y escándalo, pretendiendo que esa lengua o esa forma de comunicarse con sus dioses o con los que habían sido sus antiguos dioses era algo que ellos realmente estaban escuchando, cuando no era cierto. Pablo está diciendo aquí algo que debe quedar muy claro. De ninguna manera estas palabras están indicando que el don de lenguas siga vigente. No. En aquel entonces, como dije ya, Dios podía por medio de cualquiera en la iglesia dar palabras de aliento, de ánimo, de consolación, de reprensión, y podía utilizar a los hermanos dentro de la iglesia que podían llevar a cabo este ministerio, porque pues los creyentes no iban con su Biblia al templo, no tenían Biblia. Pero Dios por medio de esos hermanos podía dar un mensaje especial a la iglesia en el culto. Claro está, con su correcta y justa interpretación. Si alguien se ponía a decir algo en un idioma extraño, debía interpretar. Y si no podía interpretar, debía haber alguien en la iglesia que debía interpretar. Porque Dios no podía dirigir a la iglesia un mensaje sin que la iglesia lo entendiera. Entonces debía interpretarse ese mensaje a la iglesia. Así es que eso, hermanos, corroboraba que esa práctica en la iglesia era real. Y que Dios constantemente daba mensajes. Lo hacía por medio de Pablo, lo había hecho por medio de los otros siervos del Señor que habían estado ahí. Apolo, ¿se recuerda usted? Cefas, es decir, Pedro. También había estado, parece ser, Timoteo en la iglesia, y algunos otros más.
Así es que Dios había hablado de muchas maneras, de muchas formas, y hablaba a través de los hermanos que tenían el don de lenguas dentro de la iglesia para animar, etcétera. ¿Existía el don de lenguas en la iglesia entonces? Claro que sí. En ese momento el don de lenguas estaba vigente. Por eso Pablo está diciendo estas palabras aquí en este verso 2. El que habla en lenguas, ¿sí? Si es que fuese un don real, Dios estaría hablando a través de él. No todos hablaban en lenguas, no, solo algunos. El resto solo fingía hablar en lenguas. Y Dios utilizaba a estos que tenían el don de lenguas para dar a la iglesia el mensaje que necesitaban. Tal como la tenemos hoy, hermanos, entre nosotros a través de las Escrituras. La iglesia antigua solo tenía la ley de Moisés. Se enseñaba la ley de Moisés. Habían aplicaciones de ella a la iglesia en general. Estaban los escritos de los profetas. Jesús mismo citó a los profetas en diversas ocasiones. Citó a Moisés, citó los escritos de los libros de poesía, citó a David, etc. Entonces, Jesús reconoció el valor y la realidad de los escritos antiguos. No dijo como dijo Pedro, no dijo como dijo Santiago, no dijo como dijo Mateo, porque esos apenas estaban siendo en su tiempo instruidos para que en su momento ellos registraran la voluntad de Dios y quedaran esos escritos como los tenemos hoy. Entonces, hermanos, hoy ya no es necesario el don de lenguas, porque tenemos las Escrituras y ellas cumplen perfectamente con el propósito de Dios para su iglesia, tal como lo dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Necesita la iglesia hoy este don de lenguas para escuchar mensajes de aliento, de ánimo, de regaño? Evidentemente no. No, porque todo el aliento, la exhortación y el ánimo que esta iglesia y toda iglesia cristiana requieren, hermanos, lo recibe del oír la enseñanza y la predicación de la palabra del Señor. Todo ha sido definido, todo ha sido revelado, todo ha sido expresado para bien de la iglesia por medio de las Escrituras. Entonces, la esencialidad del don de lenguas tenía que ver especialmente en que cuando alguno lo hablaba, ese hermano que se paraba a decir algo en lenguaje desconocido tenía la obligación de traducir lo que había dicho. Pero si él o ella no podían traducir lo dicho en lenguaje extraño, entonces alguno en la iglesia debía hacerlo. Porque Dios no iba a dejar a la iglesia ignorante de lo que él había o quería decir a la iglesia y de lo que era trascendente y vital para la iglesia de aquel momento. Eso era imposible, hermanos, como hoy. Dios no va a dejar a su iglesia ignorante de su voluntad. Para eso ha capacitado personas en la iglesia para enseñar su palabra y para predicarla. Ahora bien, entonces, para algunos eruditos bíblicos, este verso número 2 no está refiriéndose, hermanos, al verdadero don de lenguas, porque si se toma como base el hecho de que ningún don es para provecho personal, lo que aquí Pablo está diciendo no encaja. En el verso 2 no encaja, hermanos, de ninguna manera con lo que la regla esencial dice del por qué y el para qué de los dones que Dios ha repartido a la iglesia y que es para edificar, para fortalecer y para bendecir a la iglesia. Cada don espiritual, incluyendo el don de lenguas, tenía ese propósito. Pero si un don espiritual ya no está edificando, animando, etcétera, a la iglesia, entonces ya no tiene sentido. Y por eso el don de lenguas hoy ya no tiene lugar, no tiene funcionalidad, porque eso lo ocupa ahora las Escrituras en el seno de la congregación. ¿De qué le servía a la iglesia el que alguien se parara, hermanos, a hablar con Dios a medio culto? He estado en cultos en el pasado de iglesias donde se practican esas cosas. Y la gente está haciendo un montón de escándalo y ruido. Y bueno, yo en su momento me preguntaba qué. Yo no sabía mucho de esas cosas. Pero yo veía y oía lo que estaba sucediendo, hay mucha gente ahí haciendo ruidos y un montón de cosas y bueno, uno no sabe ni qué está pasando. Algo están queriendo decir o algo se supone que están diciendo, pero nadie lo entiende.
Nunca me atreví a acercarme a alguno de ellos y decirle, oiga, disculpe, ¿qué dijo hace un rato? Si se me hubiera ocurrido, tal vez lo hubiera hecho. Oiga, disculpe, ¿qué dijo? Porque oí que dijo un montón de cosas raras, pero la verdad no entendimos nada. ¿Me puede decir qué dijo? Porque yo sí quiero saber. No sé si me hubiera podido decir qué dijo. Lo dudo. Lo dudo. ¿De qué le servía a la iglesia, hermanos, que alguien se parara a medio culto a hablar con Dios, entre comillas, ¿verdad? Hablar con Dios. Allí y todos al final de aquel diálogo quedaran ignorantes de lo sucedido. ¿De qué le servía a la iglesia? Es lo que Pablo dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu está hablando misterios. Si se para a hablar algo que se supone que es para la iglesia, entonces ¿por qué no traducirlo? Por no decir, hermanos, ya Dios dijo esto, y esto y esto y esto es lo que significa lo que acabo de decir en otro idioma. Pero no lo hicieron. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Quién ha sido edificado y bendecido? Nadie, excepto el que dijo algo en lengua extraña, y eso sí, de verdad había dicho algo en un idioma coherente o en un idioma real, pero de todos modos no cumplía con el propósito de los dones, porque no, hermanos, Dios no hace ninguna excepción con ningún don. No dice, bueno, no importa que no bendiga a la iglesia, que no edifique a la iglesia, pero me gusta que esté ahí. Me gusta cómo hablan, cómo se oye eso que están diciendo en medio culto. No, Dios no dice eso, hermano. Si no bendice a la iglesia, si no edifica a la iglesia, Dios dice, no sirve. No sirve. Si solo te está engrandeciendo a ti, te está inflando porque pues ha de ser padre estar diciendo cosas que nadie entiende, pero la gente piensa, pues ha de ser muy espiritual. Dios le dio la habilidad a esa persona de estar hablando con él y quién sabe qué diga, pero pues ha de ser muy espiritual, el hermanito. Bueno, solo te está hinchando de orgullo y te está haciendo ser reconocido como espiritual, aunque realmente no seas nada espiritual, no sirve. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí en este verso 2? Si no es verdaderamente un don espiritual. Bueno, Pablo está diciendo que la práctica antibíblica y anticristiana que algunos en la iglesia habían introducido en los cultos de fingir el don de lenguas expresando ruidos, hablando trabalenguas o sonidos raros, tal como lo habían hecho cuando no conocían al Señor, no tenía sentido. No tenía sentido, porque al hacer esto ni ellos entendían ni lo que hacían, ni lo que decían. Así que ni era al verdadero Dios al que se dirigían, ni era el Espíritu Santo el que impulsaba esta práctica pagana en el culto de la iglesia. Algunos eruditos dicen que de hecho aquí la palabra Dios no debería ir ni siquiera con mayúscula, y que la palabra espíritu no debería ir con mayúscula, que se refiere a los dioses paganos y al espíritu humano, que es lo que impulsa al hombre sin Dios, o al hombre que quiere buscar cosas humanas, o el reconocimiento humano, lo que impulsa a hacer lo que hace, porque lo único que quiere es eso, reconocimiento, y eso lo único que está haciendo es inflar su orgullo y su soberbia personal. Entonces dicen algunos, no está correctamente traducido en la versión 60, porque no está hablando de el Dios, no hay una comunión con el Dios verdadero, no, lamentablemente dicen algunos eruditos, y yo concuerdo con ellos, hermanos, es que en esas prácticas que se llevan a cabo, en esos ritos, en muchas iglesias cristianas, hoy incluso, hermanos, solo evidencia ignorancia, y lamentablemente, ya sea por ignorancia o deliberadamente, solo están entrando en contacto con un mundo espiritual demoníaco con el que se debe tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque si no estás comunicando que con Dios, con ese ruidero, con ese escándalo, entonces, ¿con quién te estás comunicando? ¿Verdad? Mucho cuidado. Y es respetable, es decir, no vamos a cambiar a esas personas que piensan así y dijimos, bueno, pues ahí están, hagan ustedes como quieran, pero vamos a tratar de ser lo más apegados a la Escritura. Y de acuerdo al texto bíblico, hermanos, ningún don es para edificación personal. Si no está edificando a la iglesia, entonces no tiene sentido ni lugar dentro del quehacer y la práctica cristiana. No lo tiene. Verso 3. Pero el que profetiza, dice Pablo, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pablo hace una necesaria comparación.
La práctica sin valor de fingir este don, hablando ruidos raros y ridículos, no tenía ningún sentido, ningún valor y ningún provecho para la iglesia. Pero el profetizar sí tenía mucho valor, porque cuando se expone la palabra de Dios, y recuerde usted que profetizar no tiene que ver con nuevas revelaciones de Dios, nuevos sueños o palabras fuera de la escritura de Dios, porque a Dios se le olvidó algo. No, la palabra profetizar tiene que ver con la acción de predicar la palabra de Dios. Entonces, nada que no traiga como resultado o como propósito edificar a la iglesia a través de la enseñanza tiene valor, pero sí tiene valor la enseñanza de la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios por medio de la predicación. Isaías 55 nos recuerda eso, ¿verdad? No regresará, dice el Señor, vacía aquella palabra que yo envío. Él la envía y crea algo en el corazón, ojalá de todos, ¿verdad? Porque ese es el propósito de Dios, que el suyo, hermano, tanto como mi corazón, seamos edificados con la palabra de Dios. En la semana yo estudié y preparé todo esto y lo comparto ahora con usted. Me bendijo Dios en la semana al preparar todo esto y me bendice ahora al poderlo compartir con usted. Pero mi deseo es que usted se vaya de aquí lleno de esta palabra de Dios, reflexionándola, meditándola en la semana. ¿Sabe qué hacía María? María meditaba en esas cosas, meditaba en ello. Ojalá que nosotros podamos meditar y que la palabra de Dios, como dice Isaías 55, no regrese vacía, sino que venga y haga lo que debe hacer en cada corazón. Ese es el deseo que tenemos cada domingo. Y como le he dicho, pues no, aquí aguantamos calorcito y estamos en una época de mucho calor y usted lo está sintiendo hoy. Quisiéramos tener a personas, contratar gente que nos esté echando airecito ahí a cada quien, ¿verdad? Para que estemos más comoditos aquí. Pero no podemos. ¿Usted sabe qué es lo que va a encontrar aquí hoy? Y con gusto viene a la casa de Dios. Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, hermano, mi deseo es que usted se lleve la bendición de la palabra de Dios implantada en su corazón y que en la semana usted la medite, la reflexione y la obedezca. Quiero decir aquí que respeto pues a los que creen que la profecía, hermano, tiene que ver hoy con nuevos mensajes de Dios. Yo respeto eso. Oigo en la semana, estudio, oigo muchas cosas y digo, bueno, es respetable. Es su punto de vista, pero de acuerdo a la Escritura es otra cosa. No pretendo tener yo la verdad, yo no, pero la Biblia sí. Y me apego a ella. Y con base en la Escritura puedo decir, hermanos, que no es el sentido de la profecía, el que hoy Dios tenga que dar a la iglesia o pueda y dé nuevos mensajes, porque Dios ya lo dijo todo. Los que abogan por ese tipo de profecía dicen que Dios puede hablar a la iglesia. Y debo decir, hermanos, que la revelación de la voluntad de Dios ha quedado concluida, cerrada y completada. Así. Dios no ha dejado un resquicio, hay un espacito para meter algo más, por si alguna cosa se le olvidó, y tiene que usar hombres y mujeres para revelar esas cosas e inyectarlas a lo que ya está revelado aquí. No, Dios no hace eso. Dios ya lo reveló todo, ya Dios lo concluyó todo, lo cerró todo, lo completó todo. Dios ya no tiene nada nuevo que decirnos a nosotros hoy. Lo que yo digo hoy, hermano, si a usted le parece, ay, yo no sabía eso, bueno, usted no conoce la Escritura. No es que Dios dijo algo a través mío, hermano, yo anoche soñé, Dios me dijo y quiero que usted lo oiga hoy. No, párese, venga, darme una par de cachetadas y diga, despierte, pastor. Ya no hay nuevos sueños, no hay nuevas revelaciones, todo está aquí. El mensaje quedó cerrado. Hoy en la semana a alguien que dijo que sí, que Dios aún hoy tiene muchos mensajes que dar a la iglesia. Toma como ejemplo lo que sucedió en Hechos 11. Recordará usted tal vez ese texto, cuando dice que algunos profetas llegaron y dice que, bueno, le voy a leer el texto, dice en Hechos 11:28, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender, dice, y yo la marco aquí con letras más negritas en mis notas, dice por el Espíritu, porque así dice ahí el texto de Hechos 11:28, dice, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual, dice entonces el escritor Lucas, sucedió en tiempo de Claudio. Mire, Lucas registra este hecho. Agabo, el profeta, dijo, va a venir una gran hambruna en toda la tierra habitada. Y sucedió, dice él, exactamente en tiempo de Claudio. Fue una catástrofe. Y los creyentes pudieron prepararse y reunir una gran ayuda para ayudarse mutuamente entre todos ellos.
Pero esto, hermano, no se hubiera podido dar, esta preparación no se hubiera podido dar si Dios, por medio de Agabo, el profeta, no hubiera anticipado que iba a suceder eso. Cuando sucedió la pandemia, usted recordará, ya hace 3 años, un domingo dijimos, hermanos, ya no nos vamos a congregar, porque el gobierno está prohibiendo ya las reuniones públicas por esta situación que ya se está haciendo, ya se volvió una pandemia. Y se cerró el templo. Algunos con cara de pesar, si no todos, la mayoría, ¿verdad? Con cara de pesar, nos tuvimos que ir y cerrar la casa de Dios. Al siguiente domingo ya se hizo una transmisión vía internet. Y yo ese domingo, hermano, tomé un texto de Mateo donde el Señor habla acerca de estas cosas. Y habla de, y sucederán que habrán esto y esto y esto. Y el Señor dijo que no debía sorprendernos todas estas cosas. A nosotros no. Y no debe sorprendernos, hermanos, no debía escandalizarnos, asustarnos o quitarnos de la confianza en Dios, porque Dios lo había especificado aquí en su palabra. Y cuando leemos en los evangelios, por lo menos Mateo, Marcos y Lucas, que están tratando de estas cosas, usted puede leer ahí los evangelios al final, el Señor habla de estas cosas, de las señales que sucederán antes de su venida. Y Él habla ahí de terremotos y calamidades y de señales en el cielo y de hambres y pestilencias y de muchas calamidades. Y yo le dije en aquella ocasión, el primer sermón vía internet, hermanos, todo esto ya Dios lo anticipó. Y no nos debe ahora, ay, ¿por qué? Dios, ¿por qué? No debe pasar, no debía pasar y no debe estar sucediendo. La iglesia cristiana, nosotros los hijos de Dios debemos estar conscientes de que estas cosas son necesarias. El Señor dijo, todo esto es necesario antes que el Hijo venga, porque estas son señales de que mi venida está ¿cuándo? Cercana. Está cercana. Que haya una pandemia nos debe escandalizar. No, hermanos. Nos debe hacer responsables, ¿verdad? Nos debe ayudar a ser más cuidadosos de muchas cosas. Ahorita, bendito sea Dios, las autoridades han abierto ciertas posibilidades para cosas, pero bueno, no es que ya la situación pasó, no, aún estamos en esto. ¿Y qué si después de esto viene otra peor? Hermano, ya Dios lo dijo. No necesita venir alguien de afuera a decir, Dios dice, hermanos, que van a venir calamidades. Es que arrodíllense delante de mí porque yo se los estoy diciendo hoy. No, hermano. La Biblia lo dice. No necesito que nadie me venga a decir algo que la Biblia dice. Si no lo sé, es porque no me tomo el tiempo para leer la Biblia. Si no lo sé o me parece nuevo, es porque nunca me tomo el tiempo para estudiar las Escrituras. El periódico no falta en mi casa, todos los días lo leo desde una pasta hasta atrás. Todo lo leo. Pero ¿cuándo me tomo el tiempo para leer la Escritura? Compro libros, voy allá a la casa del libro, voy allá a Gandhi, voy a todos lados. Compro libros, tengo una biblioteca enorme en mi casa, pero la Biblia nunca la toco. Dijo el Señor entonces que no debíamos escandalizarnos porque ya deberíamos saber todas estas cosas. Nuestro amado Señor ya nos lo dijo, hermanos, con mucho tiempo de anticipación. Y no necesitamos que alguien venga a profetizarnos lo que nuestro Señor ya ha dejado especificado en su palabra. Pero también es bueno recordar que la palabra que aquí se ha traducido profetizar hace referencia específica no a la persona, sino a la acción. Y en este caso, hermanos, tiene que ver con proclamar el mensaje recibido de Dios, es decir, predicar. Y esta está basada en la palabra de Dios. Por eso le he dicho muchas veces a usted tiene la obligación de leer la Biblia, de estudiarla, para que cuando yo me paro aquí cada domingo, hermano, usted coincida, no conmigo, sino usted y yo coincidamos con esto. ¿Sí? Con esto debemos coincidir nosotros. Obviamente vamos a estar de acuerdo. Vamos a estar de acuerdo porque se está enseñando la palabra de Dios. Pero debemos leerla y estudiarla y darnos tiempo, hermanos, para oír a Dios hablándonos a través de esta palabra bendita. Pablo, con un tono hasta como de sarcasmo, dice que mientras aquellos que pretendían hablar lenguas lo hacían para sí mismos, porque la iglesia para nada entendía ni recibía nada, ¿cuál don de lenguas?
a diferencia de estos mentirosos egoístas, el ejercicio de la predicación sí edifica, sí exhorta, sí consuela a la iglesia, que es el fin, el objetivo y el propósito de todos los dones espirituales. Verso 4. El que habla en lengua extraña dice a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Estos son los dos extremos. Mientras que la práctica vacía de una mentira no produce nada para la iglesia, y tampoco al que lo finge hacer, el ejercicio obediente de la correcta profecía edifica a la iglesia. Es lo que dice el verso 4. Tanto en el verso 2 como en este verso 4, Pablo ha estado refiriéndose a la práctica idolátrica que los corintios realizaban en los templos paganos y que habían introducido lamentable y desgraciadamente a la adoración en la casa de Dios. Y Pablo ya dijo, estos no son dones del Espíritu, ¿sí? Esto no es hablar lenguas, pero la profecía sí edifica. Si aquello no edifica, la profecía sí. Entonces, habían introducido estas cosas que habían estado creando estos conflictos dentro de la congregación. Y no es que al practicar este tipo de palabrerío, hermanos, insensato y sin sentido hubiera algún tipo de edificación. No, Pablo lo está diciendo con un tono sarcástico, porque eso es lo que la iglesia estaba haciendo. Muchos en la iglesia sí estaban haciendo. De hecho, queda más claro en la traducción de la versión Dios habla hoy. Quiero leerle el mismo verso 4 en la traducción Dios habla hoy. Dice, el que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. Ahí está. Aquellos lo hacían para sí mismos, para su orgullo y arrogancia personal, fingiendo algo que no era real, mientras que el mensaje de Dios predicado, enseñado, sí estaba trayendo bendición a la iglesia. Es decir, aquellos que creen que de verdad están hablando lenguas solo buscan su propia gloria, su propia satisfacción y solo buscan inflar su propio orgullo como los religiosos del tiempo del Señor, de los que hablé hace un momento y hablamos hace 8 días, Mateo capítulo 6. Usted puede ver ahí como el Señor les dice, hipócritas, ¿verdad? Buscan eso, ya tienen su recompensa porque son reconocidos, aplaudidos, son admirados, ya tienen su recompensa. Entonces, quien busca ser reconocido en la iglesia porque dice que habla lenguas, entonces ya tiene su recompensa. Otros piensan bien de ellos, opinan bien de ellos, pero lo que importa no es lo que la gente opine, sino lo que Dios vea y lo que Dios opine al final de cuentas. Ya tiene su recompensa. Así que, dice entonces el verso número 5, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En este verso 5, finalmente Pablo sí está refiriéndose al verdadero don de lenguas o idiomas, porque a diferencia del don de lengua en singular, el don de lenguas en plural sí tiene significado, porque no hay ningún idioma en el mundo que carezca de significado. Todos lo tienen. Entonces las lenguas o idiomas en el mundo tienen un significado. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Hace referencia a los idiomas conocidos en el mundo. Pablo quisiera que sus hermanos, dice él, hablasen lenguas. Sí, dice Pablo, pero deja que el ejercicio de este don mal usado en la iglesia de los Corintios quede a un lado para poder dar lugar a una realidad. Si todos tuviésemos o pudiésemos tener la oportunidad de tener un solo don, dice Pablo, quisiera que todos habláramos en lenguas. Pero siendo que el don de lenguas tiene que edificar y ya no se requiere, entonces es mejor, dice Pablo, que haya un solo don, y quisiera que todos entonces profetizásemos. Ahora bien, ¿dice Pablo entonces que debería haber un don común en la iglesia? No, solo está haciendo uso de la imaginación. Es decir, si todos pretendían hablar en lenguas, dice Pablo, cosa que no sucede, entonces mejor deberíamos todos profetizar, porque hay más provecho de la profecía que del don de lenguas. Entonces, dice Pablo, prefiero que todos profeticen, porque todos estaríamos contribuyendo a la edificación de la iglesia a través de la proclamación de la verdad de Dios. Pero ya sabemos que eso no sucede porque Dios reparte dones, pero no nos da a todos igual. Y Pablo lo dijo ya en el capítulo 12, versos 29 y 30, que no tiene mucho que terminamos de estudiar. Pablo dice ahí en los versos 29 y 30, son todos apóstoles, todos son profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Él prefería que mejor todos predicasen el mensaje del Evangelio de Jesucristo, si es que se pudiese tener un solo don. Porque el don de lenguas había traído egoísmo, pleitos, orgullo, soberbia, engreimiento, mientras que la predicación de la palabra de Dios edificaba y fortalecía a toda la iglesia. Así que, en virtud de lo tanto que el don de lenguas no estaba trayendo a la iglesia por la actitud de los creyentes corintios,
y lo que el don de profecía sí estaba trayendo a la iglesia, Pablo expresa que el don de profecía era mucho más importante o mejor, porque es por medio de la exposición de las Escrituras que la iglesia es enseñada, capacitada, animada, exhortada, etcétera. El don de lenguas podría tener un lugar de trascendencia en la iglesia solo si el mensaje de Dios por medio de quien lo poseía se podía traducir y compartir con la iglesia. O que en su caso alguien pudiera traducir e interpretarlo para bendición de la iglesia. Pero, insisto, el don de lenguas ya no se requiere ahora, porque ahora todos tenemos en las Escrituras todo el consuelo, todo el ánimo, la exhortación y todo lo que necesitamos para la vida de todos los días, en nuestra comunión con el Señor y en nuestra relación con el mundo. Pablo va a seguir hablando de esto la próxima semana, la próxima ocasión, hermanos, en 2 semanas más, vamos a seguir viendo este asunto del don de lenguas y de lo que realmente debemos entender de ello para nosotros hoy, hasta dentro de 2 semanas, si Dios lo permite. Pero hasta entonces seguiremos. Entonces aquí Pablo concluye en este verso número 5, expresando pues que si fuese posible, sería mejor un don más beneficioso, como era el don de la profecía, que el don egoísta de las lenguas, que aunque en el momento cuando esta carta se dirigió a los corintios tenía su lugar en la iglesia, porque sí existía, hoy en nuestro caso ya no tiene sentido, porque la Biblia es la que ocupa para nosotros el lugar preponderante e indispensable, hermano, necesario para la edificación de la iglesia. Y cuando predicamos la palabra de Dios y cuando enseñamos la palabra de Dios, Dios cumple con ese propósito para nosotros y espera que como resultado de ello, pues nosotros podamos pensar en ello, meditar en ello, reflexionar en ello y andar en ello durante la semana. Entonces, que Dios nos bendiga, vamos a orar, con eso cerramos el tiempo de reflexión esta tarde, vamos a pasar a la celebración de la ordenanza de la Cena del Señor que tenemos preparado ya para este día también. Vamos a orar. Amado Dios, pues muchas gracias, Padre, por dejarnos este día tener este tiempo de reflexión en tu palabra. Gracias, Señor, porque permites, Dios Todopoderoso, que podamos entender tu palabra. No es que no querramos, Señor, creer en algunos dones, como algunos hermanos, Señor, dicen, no quieren creer. No, Señor, no se trata aquí de no querer creer. Creemos de todo corazón que todos los dones, Señor, tuvieron todos en la totalidad su funcionalidad, su importancia y trascendencia en la iglesia y en el desarrollo de ella, Señor, en su momento, pero con el transcurso del tiempo, ahora que tenemos las Escrituras, Señor, tú hablas a través de ellas. Tú te diriges a través de ellas a la iglesia, Señor, y nosotros venimos con disposición, yo creo que sí, Señor, para oír, para aprender y entender, Señor, lo que necesitamos para la vida común, para la vida diaria. Y damos gracias, Señor, porque tenemos en tu palabra todo el consejo para cada aspecto de la vida y para cada situación de la vida. Gracias, Señor. Y tenemos al Espíritu bendito de Dios que nos redarguye, nos enseña y abre nuestro entendimiento, como bien lo dijo, Señor, lo dijiste antes de irte, que el Espíritu de consolación, que aquel Espíritu bendito que vendría cuando tú te fueras, nos recordaría todas las cosas. Y eso es lo que hace en nuestro corazón cada vez que estamos, Señor, aquí en el templo, cada vez que en nuestras casas abrimos tu palabra para leerla y para estudiarla. Gracias, Señor, que a través de ella cumples con esa función hoy, Señor, y damos gracias por el valor que tuvo este don en su momento en la iglesia antes de la conformación del canon de las Escrituras. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos por el cuidado que tienes de tu iglesia a través de tu palabra bendita y viva todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.